estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Es un placer, un privilegio estar nuevamente listos para poder tener la reflexión del devocional del día de hoy, del capítulo 7, desde el verso 1 al 13. Pero antes de leer estos pasajes, quiero repasar el capítulo 6, versos del 45 al 56, que corresponde al día de ayer, que por una divina confusión, recuerden que todo cae dentro de la soberana voluntad de Dios, no se realizó el día de ayer. Al contrario, tuvimos una segunda reflexión que estoy seguro que alimentó, que animó, que les sirvió mucho a muchos de ustedes, de que han podido guardarla en su corazón y que les ha sido de gran beneficio. Pero vamos a repasar estos versículos para así no perder la secuencia y la hilación de la historia. ¿Amén? Y gracias a ustedes siempre por estar atentos, por hacernos recordar y por animarnos a mejorar cada vez más siempre. Vamos a orar para poder comenzar. Amado Señor, gracias por tu palabra, por tu gracia y benevolencia. Ayúdanos siempre, Señor, a poder pensar, Señor Dios mío, en ti. Ayúdanos a que cuando leamos tu evangelio podamos guardarlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, también a hacerla parte de nuestra vida, a hacer la carne con nosotros. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 45 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Voy a leer algunos pasajes esenciales para poder relatar la narración de la historia. Dice: inmediatamente Jesús después insistió en que sus discípulos regresen a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedirse de la gente, subió a las colinas a orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Y Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas porque remaban con fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acerca caminando sobre el agua, pero su intención era pasarlos de largo. Y cuando sus discípulos los vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror. Hasta aquí la narración empieza después justamente de un milagro, de una multiplicación milagrosa y de la alimentación de 5,000 personas o más con solamente unos cuantos panes y peces. Un tremendo evento. En algún otro evangelio dice que después de esta situación querían a Jesús a la fuerza nombrarlo como rey de los judíos. Interesante, porque Jesús tiene que escabullirse de ahí. Pero, amados hermanos, Jesús manda a sus discípulos a pasar al otro lado del lago. Y en medio de esta situación surge una gran tormenta, unas olas fuertes, unos vientos bravos que nuevamente ponen en una situación difícil a los discípulos. Jesús estaba en tierra y ve la situación y va hacia ellos, se dirige hacia ellos. Pero interesante lo que dice el texto es que la intención de Jesús era pasarlos por el costado, pasar al lado de ellos. No tenía intención de subir a la barca. Y es interesante porque ya había habido una situación similar cuando Jesús estaba durmiendo dentro de la barca y los discípulos se encontraban atemorizados de lo que le podía suceder. Pero aún así, después de haber visto que Jesús avanzaba hacia la barca, los discípulos tuvieron mucho temor. Amados hermanos, es muy probable que la situación en la que se encontraban estos discípulos nuevamente era una situación para poder probar si su corazón estaba
consolidando la fe que Jesús había depositado en ellos. Ellos ya estaban siendo testigos de las maravillas que Dios hacía, de los milagros que Dios realizaba a través de Jesús. Es interesante también ver cómo el corazón del hombre es tan maleable que después de haber visto una maravilla tan grande como la calma de los vientos, la sanidad de los enfermos, la multiplicación de los panes, ellos aún dentro de la barca, ellos pensaban que su vida estaba a merced de la naturaleza y que estaban dados al abandono y que nadie podía socorrerlos. A veces pasa así con el ser humano, a veces pasa así con la gente. En especial, creo yo, hablando de nuestra relación con Cristo, con los creyentes. Porque esta situación se parece mucho a cuando Cristo nos encarga algo. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos trabajando para la extensión de su evangelio, cuando estamos sirviéndole y sentimos que todo a nuestro alrededor está conspirando para poder nosotros desanimarnos, afligirnos, angustiarnos, todo va mal, todo sale mal, nadie nos hace caso, estamos cayendo en un desamparo total. Jesús se deja ver. Jesús, la intención es de recordarnos que Él está con nosotros y lo puede hacer a través de su palabra, a través de una persona, a través de un líder, a través de un hermano, a través de una predicación. Dios va a buscar la forma de cómo mostrarse Él, que está de nuestro lado, que está junto a nosotros, pasar junto a nosotros, para darnos aliento. Pero y aún así, de no reconocer esto, de que Dios está con nosotros, y nosotros clamar su asistencia, su ayuda, invocarlo, Jesús está dispuesto a subir a la barca, entrar en nosotros para poder llenarnos, cobijarnos e infundirnos nuevamente el ánimo, porque Jesús lo que dice, una vez que llega donde ellos y ellos se asustan y piensan que Jesús fantasma y que su vida está en peligro, dice: tengan ánimo, ya estoy aquí, no se asusten, calma, ya llegué, soy yo. Eso queremos escuchar muchas veces cuando estamos en situaciones así, que Jesús nos envió a algo, que Dios nos envió a algo, no nos está saliendo como esperamos o como creemos, y es más, sentimos que todo es un desastre, pero queremos oír la voz de Dios y Dios nos va a dar el mensaje: tranquilo, calma, yo estoy aquí, yo estoy contigo, no te aflijas, no te preocupes, no sufras, tu vida no corre riesgo, tu vida está protegida por mis manos, tú has ido a hacer lo que yo te he mandado a hacer y vas a lograr hacerlo, ánimo. Pues eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la barca. Cuando llegó Jesús al otro lado de Genezaret, dice, los habitantes lo reconocieron, empezaron a llevarle enfermos en camillas, y Jesús empezó nuevamente a hacer milagros, a sanar enfermos. Incluso con el solo toque de su túnica había sanidades en medio de la gente. Ese es nuestro Jesús, ese es el Dios que nos ha salvado y que nos está llevando a realizar su maravillosa obra, la extensión del reino de Dios. Él está con nosotros. El capítulo 7 nos sitúa en otro escenario. Esta vez Jesús en medio de fariseos, en medio de sus discípulos, con gente alrededor. Los fariseos ya habían ido a fiscalizar a Jesús. Ya no les parecía suficiente con oír noticias de Él, de sus milagros, de las proezas, de las sanidades que Él hacía, de su evangelio, el evangelio del reino que Él había venido a traer. Querían buscar alguna forma de poder tumbarlo, hacerlo caer, sabotearlo, estropearlo. En otro versículo dice, incluso buscaban la forma de cómo matarlo. Y en el verso 5, estos fariseos que están ahí como fiscalizadores le dicen a Jesús, después de haber visto algunas cosas, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición y no se lavan las manos? Ya había molestado esto a Jesús. Probablemente él ya había tenido algunos encuentros con
algunos fariseos anteriormente o con los mismos, no lo sé, pero ya había tenido un precedente y él responde Jesús directamente. En esto Jesús no se guarda, no es prudente, delicado, sino habla con la verdad directa, sin anestesia, y dice: hipócritas. Sí, hipócritas, su adoración es falsa. De razón tenía Isaías cuando escribió acerca de ustedes: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. El verso 7 dice: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fuesen mandatos divinos. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. La esquivan tan hábilmente para poder buscar su conveniencia. Y el verso 6, Jesús, que está hablándoles a ellos, les dice: por ejemplo, Moisés les dio a ustedes la siguiente ley de Dios: honren a su padre y a su madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, dijo Jesús, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo sostenerte, no puedo ayudarte, no puedo proveerte porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Jesús está confrontando a estos fariseos hipócritas, y la hipocresía no es más que el mero acto de decir una cosa y hacer otra, de hablar bien delante de alguien y hacer lo malo después a escondidas o a espaldas. ¿Y por qué le dice esto? Porque los fariseos habían cuestionado el hecho de que los discípulos de Jesús, sus discípulos, no Jesús, no se lavaban las manos para poder comer. Más adelante ustedes van a darse cuenta que Jesús explica por qué él reacciona y por qué él habla y explica de esta manera. Y Jesús dice que por último lo que entra en el hombre no lo contamina, porque al final eso va a llegar a la letrina. Que lo que de verdad contamina es lo que nace en el interior del hombre, en el corazón. Los malos pensamientos, las malas intenciones, todo eso es lo que contamina al hombre. Y solamente voy a adelantarme un poco. Dice: pues de adentro del corazón de la persona sale lo malo: inmoralidades, robos, asesinatos, adulterio, avaricia, perversión, engaño, envidia, calumnia, orgullo, necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y son las que de verdad contaminan. Estoy adelantándome al devocional, a un devocional que se va a hacer después. Pero esto es lo que le molesta a Jesús, que los fariseos le presten tanta atención a cosas totalmente superficiales y sin importancia, sin ninguna importancia espiritual, ni por el hecho de que se lavaran las manos iban a parecer más santos, más espirituales, más consagrados. Probablemente para los fariseos era eso. No dijo Jesús: ustedes les gusta que cuando ustedes oran lo hagan en las esquinas de las calles para que la gente los vea, o ustedes que cuando hacen ayunos no se lavan la cara, se ven demacrados para que la gente diga: ah, mire, se está haciendo su ayuno, no es súper espiritual. O ustedes que buscan los primeros asientos de la mesa porque parecen ser los privilegiados, los más importantes. Esas apariencias no hacen espiritual a una persona, no las hacen. Estas son cosas totalmente superficiales. Y son las cosas que Jesús detestaba. Son las cosas que realmente Jesús detestaba. Porque, y si recuerdan bien, Jesús vino a predicar un evangelio distinto del que se practicaba en ese tiempo. Cuando Jesús dijo que si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Si alguien te quita algo, no se lo reclames. Porque saludar a quien te saluda, solo hace cualquiera. Yo les digo a ustedes: hagan el bien a quien les hace el mal. Bendice al que te maldice. Obra en beneficio de aquel que obra en tu perjuicio.
Esto le parecía descabellado al judío y más aún al fariseo. Por lo tanto, amados amigos y hermanos que estamos escuchando o repasando este fragmento de las Escrituras, el mensaje de Jesús es: no seamos hipócritas, no prestemos atención a cosas superficiales que no nos van a comprar la entrada al cielo. La entrada al reino de los cielos es mera gracia, y el pago de esa mera gracia es hacer lo que Jesús nos pidió hacer. Él nos pidió amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, al punto de dar su vida en la cruz por nosotros, al punto de ofrendar su vida, su propia vida, para rescatar otra. Lo mismo nos pide hacer Él. Ofrendemos nuestra vida, ofrendemos nuestras fuerzas, nuestra energía, demos lo que somos para que alguien pueda encontrar o hallar la salvación. Hablemos de Jesús, obremos como Jesús, porque dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Si usted quiere recordarse ese versículo, el que dio Jesús, dice en Juan capítulo 13, verso 34: un mandamiento nuevo yo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, y que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Amén. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Vamos a orar para agradecer a Dios estos preciosos pasajes que nos ha dejado el día de hoy. Amado Señor, gracias por tu palabra, por salvarnos, por rescatarnos, por permitirnos servirte, Señor, permitirnos estar en esa barca, camino, Señor Dios mío, a lugares o a personas que tú deseas salvar. Y si a mitad de camino o en medio de este trayecto nosotros sentimos que las circunstancias nos agobian o nos preocupan, o si algo nos falta, o si pasamos algún tipo de necesidad, Señor, tú aún así nos demuestras que estás con nosotros, que estás al lado nuestro, que estás, Señor, en nosotros, para infundirnos ánimo, valor, para darnos calma, Señor. Gracias, Señor, por esto. Guárdanos también, Señor, guarda nuestra mente y nuestro corazón, Padre Celestial, de esa levadura que dice la palabra, de esa que inflama, Señor, de esa que puede echar incluso a perder, Señor, lo que somos, esa que puede hacer que nosotros desviemos la mirada de lo que realmente importa, Señor. Que en vez de buscar, Señor Dios mío, las apariencias o los reconocimientos o los aplausos, Señor, busquemos lo que realmente importa, que es el de transmitir tu evangelio de salvación, el evangelio de ese amor que salva, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le bendiga a usted y a su familia. Y recuerde, por favor, si ha llegado hasta este punto de este video, coméntenos cómo Dios le habló a usted, de qué forma lo animó Dios a través de la lectura de estos pasajes. Cuéntenos también cómo va avanzando su vida, su comunión con Cristo. Y por favor, si usted cree que esto puede ayudarle, si estos videos que nosotros generamos pueden ayudarle a alguien a que pueda conocer un poco más de Dios y su palabra, compártalo, por favor. Y sobre todo, hable de Cristo, hable de Dios, lleve ese precioso evangelio donde lo necesitan. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Estar contigo